Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos aquí por Instagram, en vivo por Instagram. Después lo vamos a transmitir esto también para YouTube. Así que la idea acá es hablar sobre grabación hogareña. Otro capítulo de los que venimos teniendo con el gran productor Gustavo Sacchetti. Vamos a charlar sobre un montón de detallecitos interesantes. Si tienen alguna pregunta que tenga que ver con el aspecto de grabación, la pueden postear acá. Si con gusto lo vamos a responder. Obviamente tratemos de mantenernos dentro del tema. Hay muchas cosas para aprender, muchas cosas para averiguar, muchas cosas para charlar, pero si no nos focalizamos en algo, se termina disgregando todo. Así que bueno, por eso hoy nos vamos a concentrar específicamente con las cuestiones de grabación. Hola a todo el mundo que se está uniendo. Estamos pasando una época bastante interesante porque todos los que estamos en el tema de la música hemos tenido mucho tiempo en nuestras manos y por lo visto vamos a tener un poco más de tiempo también. Y estamos, digamos, maximizando la cuestión de grabar en casa muchísimo. Entonces, aprender más sobre eso es importante, es interesante y bueno, hoy vamos a ver si hablamos de los distintos DAWs. Veo que te has comprado una gorrita como Tengo. para que no te resfríes. No, es que tengo así porque si no me da el reflejo de la luz en la pelada, ¿viste? Ya Claro, sabes. no, y solo... Bueno, con el señor Gustavo Sacchetti, desde su estudio en Cancún, México, tomando su tequila o su mezcal desde su Cafecito, vasito. cafecito. Sí, claro. Bueno, café con mezcal. Bueno, No, no, mentira. claro, sí, me imagino. Bueno, Gus, querido, Sí, hoy ¿sabes qué voy a hacer? dímelo. Me voy a callar un rato y te voy a dejar hablar. No, ¿por qué? O sea, te voy a hacer preguntas y te voy a dejar que te explayes, porque yo sé que a vos no te gusta hablar mucho, no No, sos para nada. Yo no cero. sos de hablar, claro. Entonces, hoy voy a tratar de incitarte para que hagas lo que te pasó siempre, qué sé yo, ¿no? Vamos a empezar, te voy a empezar a preguntar sobre micrófonos, ¿ok? Que es un tema que no hemos hablado mucho en realidad. Hemos hablado más que nada sobre plugins, sobre placas de grabación y todas esas cuestiones, pero hablamos poco sobre micrófonos. Y ese es un tema que la gente la tiene bastante compleja. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe la diferencia entre un dinámico y un condenser y un ribbon, por ejemplo. No sabe bien para qué sirve más que nada cada uno, cuál sería ideal para grabar una guitarra o para grabar una voz, una guitarra acústica. Es interesante eso. Entonces me gustaría, Bueno, vos como a productor, ver, de micrófono de guitarra, usted tiene que ser un maestro para eso. no, yo sí, pero bueno, el productor Ahí, que ganó, el ganador de Grammy sos vos, yo lo único que gano son gramos. Entonces, por eso, acá el tema es simple. Si vos tenés que grabar, por ejemplo, guitarras acústicas en tu casa, ¿no? ¿Cuál es el mejor micrófono para grabar guitarras acústicas? bueno, lo que pasa es que por costos. No, pero no me refiero a marca, ¿eh? No, Obviamente, no, no. no, me Bueno, vas a decir un Neumann U80, un 47 valvular. sí, No, 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 me no, no, refiero. un 184. No, por Eso, eso. No, no, me lapicito, refiero ¿viste? a tipos de micrófonos, un Sí, condenser, no, mira, un por ejemplo, dinámico. hay dos cosas importantes. Primero, tiene que ver con la técnica que vayas a utilizar para grabar. Para que me van a traer. Ver, te di el café, el café. Me van a llenar el pomito del café. Sí, 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 claro, sí, sí. Dos de mezcal, una de whisky. No. Primero es la técnica que quieras utilizar. Y yo creo que hay una cosa importante es entender, hay diferentes técnicas de grabación y cada técnica tiene su truco y ese truco lleva micrófonos diferentes, ¿no? Ujú. Entonces, si vas a grabar una acústica principalmente, es entender qué es lo que estás buscando. Si estás buscando un sonido muy amplio estéreo, si estás buscando, no sé, un sonido mucho más al centro, más metido. Entonces va a variar eso, porque por ejemplo, posteamos unas técnicas ahí en el Instagram de Focusrite Latam, en las audionotas. Entonces hablamos de tres tipos de técnicas diferentes. La clásica, la que usan todo, es pones tu micro, tu lapicito, ping, lo pones directamente al traste 12. Ahí la guitarra es donde mejor suena, nunca en la boca, siempre ahí, ¿no?
perdóname. Sí, Monada, vaya tomando nota. ¿Dónde sí. microfonías la guitarra acústica? No estoy hablando de la guitarra de mi Repetiles, hijo. repetiles para que lo tengan claro. Jamás en la boca, jamás en la boca. En la boca es todo el sonido, son las frecuencias medias, bajas, y toda esa bola que es horrible, que no te deja nada. Y en realidad va en el traste 2 el micrófono, que es donde mejor está la relación. Ahí tenés dos sonidos. Si querés un poquito más de cuerpo, lo que puedes hacer es direccionar. Pero una pregunta, ¿está la guitarra que tengo ahí en el cuarto de él? ¿Me la pasas, por favor? Te voy a agarrar la guitarra de mi hijo para decirte Muy bien, muy bien. con ejemplo y todo, mira. A ver, que venga, que venga. Entonces, ahí vos podés variar hacia dónde vas a enfocar el micrófono. Ahora voy a explicar cómo, porque puedes tener dos sonidos. Si te gusta mucho el sonido de los dedos sobre las cuerdas, como ese patinadito, así, que no sé si tengo un nombre como tal, gracias, pero pues acá está la criolla de mi hijo. Entonces, vamos a suponer, vamos a agarrar esto como si fuera un micrófono. Siempre va apuntado en el traste 12, ahí, no sé si se ve. Sí, Ahí, perfecto. ¿no? A 20 centímetros, normalmente. Si cacharrea mucho el guitarrista, que le da con todo así, muy rabioso, pues te Sí, alejas un poco más para tener un poquito menos de problema. Cuando lo tenés ahí, si te gusta el sonido que raspa el sí, dedo, lo que haces es direccionar un poquitito el micrófono hacia allá, hacia arriba, y eso te va a dar menos cuerpo y te va a dar más el sonido de los dedos. Si quieres un poquito más de cuerpo, direccionas un poquito más hacia la boca, levemente. Entonces te va a dar ese sonido que estás buscando. Esa puede ser una técnica, ¿no? bien. La otra técnica, me voy a poner acá en la falda a ver si ahí se ve. Ahí está. La otra técnica sería agarrar, vamos a agarrar otro frasquito que tengo por acá. La otra técnica sería agarrar dos micros, y esto es importantísimo, la técnica B, vas a poner dos micros, uno en el traste 12 y el otro tiene que estar, la regla del 3-1. Si vos tenés 20 acá, tenés que tener 60 centímetros acá para no tener un problema de fase. Entonces vas a poner tu segundo micro, así, ¿no? Bueno, yo me voy a achicar Claro, para que se vea. Vas a poner tu claro, segundo micro acá. Si vos haces la regla del 3-1, tenés 20 por 60, no vas a tener problema de fase. Si vos te moves un poco, tenés que verificar siempre la fase para que no se coma, ¿sí? claro. Bueno, esa es otra técnica que es muy buena para grabar. La técnica B es una técnica estéreo. Esa la usas para estéreo, para agarrar guitarras con mucho más estéreo. A lo mejor si agarras una guitarra que solea, podría ser un sonido interesante ahí. Voy para arriba de vuelta, acá estoy. Ese es un detalle que acabas de contar, es un detalle fantástico y que no es muy conocido. Y de esa manera se graba bien una guitarra acústica. Yo he Exacto. Sí, visto, ahí yo he sacás visto un gente. sonido súper bonito y grande. Si la vas a usar para rasgar, graba con un solo micro, porque grabás dos y las abrís en estéreo. Claro, Pero si la vas claro. por ejemplo, para un punteo, esa técnica está buenísima, tenerlo, la técnica B, ¿sí? Hay Ujú. otra técnica que a mí, yo no soy muy fan, pero que también se usa, que es la técnica XY. Se ponen las dos cabecitas así. Bien, Lo que te da, en realidad, es esta que está acá, te va a captar un espectro así, y la otra te va a captar un espectro así. Entonces queda como un estéreo, ¿sí? Abierto. Personalmente, sí está buena, pero a mí no sé, no, es una técnica que no me llama mucho la atención, personalmente, ¿no? Pero sí está buena, claro. te da una sensación. Después, hay una que está muy buena, que a mí me gusta mucho, que es, vas a agarrar micrófono, le saco mi lápiz, viste que tengo Sí, sí, ya veo. el Dieza. Y vas a agarrar la próxima técnica y vas a poner este micrófono con figura de 8, ¿sí? Lo vas a tener en figura de 8, y vas a poner el lapicito arriba apuntando al traste 12. Bien, Este, que está en figura de 8, vos vas a grabar. No se abre y nada. Vas a grabar así, tal cual. Entonces vos vas a tener dos señales. ¿Ok? Listo. Ahora hay que hacer la decodificación de esa señal. El micrófono que va arriba, el lapicito que está apuntando al traste 12, es tu micrófono guía. ¿Sí? ujú, El segundo se copia en otro canal, o sea, haces una copia más, ¿sí? Y se invierte la fase. Entonces lo que va a pasar, ese te va a captar como el espectro de los costados, ¿sí? O sea, vas a captar hacia el abierto. La sensación que te da es como una sensación
entre un sonido con ambiente y un sonido, o sea, que está con mucha presencia pero con ambiente. Lo que tiene eso interesante es que cuando vos escuchás en mono, que hay algo importante, todas estas bocinitas chiquititas que se usan ahora, Bluetooth, los mismos Sí, teléfonos, todos, son monos, no todos son estéreos, con claro, sensación estéreo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un sonido fuera de fase, y sabés que cuando está en estéreo, cuando pasás a mono, un sonido fuera de fase desaparece, se cancela, claro, ¿sí? Porque yo tengo, vamos a suponer, tengo una onda y me dice, esta onda que gira hacia arriba, cuando vos tenés la grabación, vos ves que la onda va así, ¿no? Sube y baja. Pero yo tengo esta onda que sube, y tengo esta onda que ahora la invertí y va hacia abajo y están haciendo esto, ¿sí? Y claro, supongamos que acá tengo más 3 dB y acá tengo menos 3 dB, el resultado va a ser cero. claro, Entonces va a haber una cancelación. La ventaja que tiene esta técnica es que en los aparatitos monos se cancela el micrófono que está en figura de 8, ¿sí? Y te queda solamente el que va en el traste 12. Si tenés un sonido estéreo, se activa ese micrófono. claro, Entonces te da una sensación súper bonita porque podés tener las dos cosas. Muchas veces cuando se usan este tipo de ensambles para las guitarras, o sea, como metes un ensamble, un trémolo, cosas así, a veces cambian las fases y te pasa que cuando pasas a mono se pierde mucho el sonido. Por eso es importantísimo checar las mezclas en mono. exacto. ¿Sí? Siempre hay que tener en el canal master, en el bus master, tener, siempre hay algún plugin en Logic que se llama Gain, cuando lo abrís trae para tener inversión de fase y mono. Entonces pasás a mono y vos escuchás y vas a escuchar si todo se escucha feo, como siempre, porque en mono se escucha feo, pero vas a escuchar si hay cancelación. O sea, vas a ver a lo mejor hay guitarras que te sonaban súper bonitas y desaparecen. No las vas a escuchar. Claro, claro, Entonces es muy totalmente, importante, más que nada cuando se usan mucho esos efectos de sensación estéreo. Viste que esos totalmente. que le pones estos efectos que te dan una sensación, parece que la guitarra se amplía. En realidad lo que están haciendo es sacándolo de fase y cuando pasas a mono, pues eso ya no va, no sirve, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa podría ser otra técnica para grabarlo. Sí, ese era un tema que quería también preguntarte con respecto a lo que tiene que ver con el exceso de utilización de plugins en los tracks. Porque lo que noto bastante cuando escucho grabaciones o veo, por ejemplo, sesiones de otra gente, noto como que ya que están los plugins los usamos. ¿Ok? Sí, Entonces, uno de los efectos más incomprendidos y que menos saben utilizar mucha gente, obviamente hay gente que sí, tiene que ver con lo que tenga que ver con todo lo espacial, con el total. trabajo el trabajo de lo estéreo y el hecho de no chequear lo que estás haciendo en mono y después lo escuchás en el celular y te querés matar porque suena todo mal. Sí, Y lo peor de todo es corregir las mezclas de acuerdo a lo que escuchás en mono sin darte cuenta que estás cancelando cosas en estéreo. Entonces, total. ¿por qué no le pasas algunos tips a la gente Bien, como para saber qué cosa tiene que evitar? ok. Lo primero que hay que hacer, acá hay cosas importantes. Digo, estamos grabando, como dijiste, esto es algo que va a durar un rato muy largo, si no es que se convierte en eterno ya, porque si seguimos así. Mm, Entonces, lo primero que hay que comprender, todas las interfaces de audio o placas de audio de acceso económico, digamos, no importa la marca, la que sea. Acá no es una cuestión de marca o no marca. Los chipsets que se usan, pues son de menor, es obvio que es de menor calidad que una que sea una placa de mucho más valor, ¿no? Entonces, lo que a veces suele pasar en la grabación, ese es el primer punto que hay que ver, que se mueve un poquitito lo que sería tu centro de tu forma de onda, en vez de estar en el punto cero, o se puede ir a positivo o se puede ir a negativo. ¿Qué va a cambiar ahí? el famoso offset. Exactamente, el DC offset. ¿Qué va a pasar ahí? Al moverse hacia arriba, tu rango dinámico va a ser menor. Al moverse hacia abajo, tu rango dinámico va a ser menor. Entonces, todos los software traen de estos dos, todos los dos traen ahí un remove DC offset. Entonces, lo que hay que hacer es, primero que nada, es remover eso. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Para qué? Claro, Para que la onda se ponga en posición y te permita tener todo su rango dinámico. ¿Ok? Ese es el primer punto que hay que hacer. Segundo es limpiar. Te doy un ejemplo. Vos grabás me imagino que hay mucha gente que toca, más que nada porque son instrumentos que se graban con micrófono, una guitarra.
Entonces vos Ujú. tenés un ruido ambiente que a lo mejor para tu oído no es audible, no es captable, ¿no? Pero el micrófono, como leen de 20 a 20.000 a veces, ponele, o el micrófono leen menos, más, menos, llegan a frecuencias muy bajas, empiezan a captar señales que nosotros no podemos captar auditivamente. Entonces vos decís, no pasa nada, pero si vos pones un analizador de espectro, vos ves que abajo la onda se está moviendo. Vos decís, pero ¿por qué se está moviendo ahí si no hay nada? Bueno, eso que se está moviendo, cuando vos le metes un compresor, esa señal hace trabajar al compresor. Entonces, esa señal confunde. Por eso es tan importante comprender cuáles son las fundamentales, los armónicos de cada instrumento, para encontrar una posición dentro de la mezcla. Entonces, agarramos una guitarra y empieza en 100, por ejemplo, en 100 Hz más o menos, metes una Ujú. curvita con unos 12 dB por octava, que es la clásica que traen todo lo que sería un high pass filter, pones pop, limpias y después venís con low pass filter y limpias de arriba en 6. Sacás todo ese rumbre que hay ahí y ya tenés más redondeado. Ahora, si te pongo un compresor, el compresor va a trabajar sobre la señal, no va a trabajar sobre todo ese rumbre que hay abajo, sobre el ruido Claro. del ambiente, lo que sea que esté captando el micrófono. Eso me va a ayudar a que mi compresor trabaje mejor y tenga una mejor dinámica. ¿Sí? Es un punto importantísimo que hay que tener en cuenta. Para empezar, ¿por qué? Porque para poner un sonido en una espacialidad, en un punto, necesitas tenerlo limpio. Porque si yo tengo más ruido ambiente, lo que va a pasar es que nunca voy a llegar a tener una presencia con un sonido que se escuche acá. ¿Viste que por ahí querés escuchar esas guitarras que se escuchan acá, parece que se están pegando en la cara, pero no estén fuertes, sino que están presentes? Entonces, para lograr ese sonido, lo que tenés que hacer es justamente limpiar todo eso que sobra para poder tener esa presencia, ¿no? Para empezar con esa presencia. Total. El tema, hiciste un comentario como al pasar con respecto al uso del compresor. Y ese es el siguiente paso que quería seguir. Ahora que estuvimos hablando más o menos de lo que es, por ejemplo, la utilización de los micrófonos. Pero para, antes de irme de los micrófonos, quiero ¿Sí? cerrar en otro tema. En el tema vocal, ¿ok? Obviamente la mayor parte de la gente, a menos que hagas música instrumental, tarde o temprano va a meter una voz en su track. Eh, Exacto, sí. ¿Cuáles serían los micrófonos más indicados para la voz dentro de los tipos de micrófono? Obviamente no hablando de marca ni de modelo, porque Bueno, ya a mí sabemos me cómo gustan es. mucho los Y, micrófonos de... Ya, sí. Perdón, perdón, perdón. no, no, siempre me Te interrumpís. decía que a mí me gustan los micrófonos de diafragma medio grande, este tipo de micro, ¿ves? Me gusta mucho este tipo de diafragma medio grande, que es para mí el micrófono más bonito para captar voces. He probado de diafragma pequeño un DPA, que es una belleza, por ejemplo. Los micrófonos, los Ribón también son muy bonitos. El tema del Ribón es que tiene que ser, hay que comprender muy bien qué tipo de Ribón porque, por ejemplo, el Lavanton, el C14, es un micrófono de Ribón para guitarras muy Sí. bonito, no es costoso, vale como, qué sé yo, $150, $200, una cosa así. Es un micrófono que me encanta, pero en voces suena feísimo. En trompeta suena muy bien ese micro, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta mucho el micrófono de diafragma mediano grande. Yo explicaba una cosa que está bueno que venga el tema importante, porque yo lo veo mucho en los videos, y uno de los errores que se comete es con el pop filter. Esa está buenísima. Yo uso el lápiz, a mí me encanta el lápiz, yo soy un fanático del lápiz. Voy a poner el lápiz, o sea que te quede acá, para que lo voy a poner de vuelta, para que no se me caiga. Lo voy a poner acá. Esta es mi técnica que yo la uso, no la inventé yo, esta técnica existe desde los años 60. Se usaba mucho por el tema de que los pop filters molestaban para la lectura, entonces pues esto te daba la posibilidad de tener una mejor visión. Básicamente lo que sucede acá, lo voy a hacer así para que se vea, cuando viene el aire, así, cuando vos estás cantando de este lado y viene el aire, pega en el lápiz, se abre y no toca el diafragma. Entonces cumple dos funciones. Una es un pop filter y la segunda es que es un de-esser. ¿Sí? Genial, eso está buenísimo. Ese es uno. No le tenés miedo a usar esto o va a venir alguien y te va a decir, no, a mí poner un pop filter porque quiero cantar con pop filter. Algo importantísimo ahí que sucede, que es uno de los errores que veo muy comúnmente. Normalmente ponen el micro y ponen el pop filter en paralelo, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque al final el aire, si no te compras un pop filter muy grosso, que valen en realidad andan como en los $150, una cosa así,
Es como agarrar la media cancana a tu mamá y ponerla en el coso del costurero, ¿viste? Para bordar ese. Claro. No tiene mucho sentido. Qué ¿Por qué? vintage que Porque el sos, hijo aire... de puta. Y bueno, porque lo habremos hecho, Sos boludo. muy vintage, hijo de puta y Si lo habremos costurero. hecho. Si lo habremos hecho. ¿Sabes cuántas veces le cazaba el coso de bordar Sí, mi vieja? Le totalmente. afanaba una No me media, hagas lo limpiaba acordar de después. nuestras épocas de andanzas. Bueno, Sí, bueno. Bueno, la cuestión es que lo que sucede ahí, cuando vos pones así, y realmente no es un filtro bueno, el aire pasa y toca el diafragma. Entonces, uno de los trucos para alivianar ese golpe es justamente, vos tenés el pop filter y podés inclinar un poquito el micrófono, entre 20 y 45 grados, una cosa así. Lo que va a pasar es que el aire va a llegar más débil, ¿sí? O podés inclinar el pop filter si querés también, inclinar un poco para que el aire rebote y pueda hacer esta curva y salir un poco más y no sea el paso directo, no es una barrera. Eso te puede servir. Siempre una buena distancia, 30 centímetros, entender muy bien la voz del cantante, o sea, si el cantante tiene una voz muy aguda, lean la información de los micrófonos, porque hay claro. micrófonos que realzan la parte alta, hay micrófonos que no. Mm, Entonces hay que entender, también si vos tenés un micrófono que te realza mucho, podés cambiar la posición del micro para cambiar el cuerpo del micrófono, ¿no? claro. Otra Ujú. cosa, ¿sabes por qué los micrófonos valvulares en los 60 se colgaban y no se ponían así? Eso me encanta, bro, porque en realidad se ponen así porque el calor de la válvula que genera, cuando estaba así, tocaba el diafragma y cambiaba la respuesta del diafragma del micrófono. Lo Entonces, hacía es, dilatar el diafragma. es que son micromembranas Claro. muy delgaditas. Entonces, de esta forma, pues el calor se va hacia arriba, salía y no tocaba el diafragma, ¿no? Entonces, por eso se ven muchas fotos de los años 60, 70, que los micros están colgados. No es por belleza, sino en realidad es por una cuestión de que pues era un problema con los bulbos, ¿no? Con las válvulas. Ahora sí. Tremendo. Bueno, ahora que estuvimos con eso, volvemos al tema del compresor, que era lo que te quería preguntar, que es otro elemento tan incomprendido, tan incomprendido. ¿Viste? La gente cree que un compresor, especialmente pasa con los guitarristas que graban, que creen que el compresor trabaja como el pedal de compresor Boss que usan en la guitarra. No. Bueno, entonces me gustaría que vos lo expliques, Bueno, que sos el un tema, dios. el tema del compresor, y esto lo digo siempre, y tiene mucho que ver con la educación del oído, ¿sí? Alguien una vez me cuestionó y me dijo que hay que ganarse un Grammy para poder opinar sobre un compresor. Le digo, no, no hay que ganarse ningún Grammy, hay que educar el oído. Entonces, con los años aprendes a entender cómo funciona un compresor. Gracias a Deus, tenemos una gran tecnología hoy, y vos tenés, por ejemplo, como el Logic, vos el compresor le puedes cambiar la agujita y pasar al modo gráfico y te va a mostrar cómo está comprimiendo. Hay veces que una compresión sutil puede puede marcar la diferencia en un sonido. Pero como no tenemos el oído educado, tendemos a comprimir más hasta que digo, ahí escucho la compresión, pero por ahí, si vos no tenés el oído educado, eso puede ser excesivo. ¿Entendés? Entonces, ahí viene un gran problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con las relaciones que tiene el compresor. Hay diferentes tipos de compresores, que es una charla que la podríamos hacer en otra charla porque es un tema bastante extensivo. Sí, yo quisiera, voy a dar una explicación pequeña sobre una cuestión de compresor mientras vos te tomás un poco de tu mezcal y refrescás la garganta, que tiene que ver con un solo tema, que muchos no entienden qué carajo significa. 1-1, 2-1, 3-1, ¿qué dice el compresor? El Se ratio, piensa que es el amuchator. el Eso, amuchator. por eso, ¿qué significa eso, amigos? ¿El compresor qué hace? El compresor agarra la señal que vos le mandás y la comprime, la acota. Entonces, cuando vos tenés el compresor puesto en 1-1, significa que por un dB que entra sale un dB. Cuando está en 2-1, significa que cuando entran, perdón, de 1-2, ponele, entra un dB, o entran 2 dB, sale 1. En 3-1, significa que entra 3 dB, sale 1. Mientras más le das, más te comprime. Hasta que pones infinito a 1, significa que no importa cuánto le mandes, va a salir 1. Así que ya es un limitador. Claro. Y a partir de 10 a 1 se convierte en un limitador. Y Bueno, algo después tenés, importante.
El tres. Claro, entonces, por eso los dos parámetros que vos tenés que conocer más importantes son esa, la relación de compresión, 1-1, 2-1, 3-1, y después lo que es el threshold o umbral del compresor, que Exactamente. es ¿A desde partir de dónde cuándo? trabaja. Eso es fundamental. El threshold o umbral del compresor implica a partir de dónde actúa. Por ejemplo, si vos pones en menos 10 dB, significa que cualquier cosa que esté ahí abajo en menos 10 dB pasa directo sin tocar el compresor. Exacto. Es tu umbral, es el umbral. Exacto. De menos 10 para arriba entra en el compresor y eso recibe la compresión 2-1, 3-1. Bueno, eso es clave. Entender eso. Después está ni release, bueno, ataque, todas esas cuestiones Bueno, que lean los manuales, muchachos, pero sí, te ahí te paso voy a la decir algo pelota. importante. En el ataque hay una cosa importante. Porque tiene mucho que ver con la electrónica del compresor. Por eso hay tantas variedades de compresores, porque tiene mucho que ver Exacto. la parte de la electrónica, ¿sí? Pero hay compresores que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el ataque y el release. Algo importante ahí. Cuando vas a comprimir un bajo, un bombo, frecuencias bajas, la onda es mucho más larga. Cuando vos comprimís frecuencias más altas, la onda es mucho más corta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas a comprimir un bombo, un bajo, el ataque del compresor lo tenés que poner por encima de 20 milisegundos. Porque por la distancia de la onda, la electrónica puede cortar antes la onda y puede provocar que te meta una distorsión molesta, ¿no? Un ruido, por ahí un churrito, y decís, ¿qué es eso? No entiendo por qué lo hace. Y es por el largo de la onda. ¿Sí? Entonces, le moves un poquito el ataque y después jugarás con tu release la cantidad que quieras, si querés que esté más corto, si querés que sea más largo, pero siempre hay que permitirle eso, porque si no te va a pasar, por ejemplo, en un bombo puedes escuchar que hace, se escucha como ese golpecito al principio molesto, Esa pues es sí, no puedo clásica. sacar eso, ¿cómo lo saco? Y en realidad es correr un poquito ese ataque hacia atrás, ¿sí? Hay un compresor para los que tengan interfaces Focusrite. Lamentablemente, digo, es para ello porque no se vende, es un plugin que viene dentro de la cuenta de Focusrite, que es justamente son el Focusrite el 2 y el 3, es el ecualizador y el compresor, la suite, viene gratuita y están súper bien mapeados. Yo tengo acá el rojito que se ve ahí atrás, este es el ecualizador de Focusrite el 2 y los estuve testeando y está muy bien mapeado. Bueno, el compresor que es el 3, lo pones en el bus, ¿sí? Ahí la relación de ratio es 1:5:1, es la más baja de todas. 1:5:1, lo pones a 1:5:1 y te vas al ataque, lo mandás a lo más lento posible y el release a lo más rápido posible. Lo que va a hacer es que el compresor en realidad esté apenitas redondeando la señal. Y con el make-up, o con el gain, lo Claro. empezás a subir y lo que te va a dar es un sonido más redondo, con más presencia en tu máster, sin la necesidad de estar comprimiendo, ¿sí? Porque no vas a estar comprimiendo, solamente estás apenitas redondeando la señal y dándole Claro, más gain. estás limando esos picos arriba que te sacan rango Eso dinámico, te da, digamos. o sea, lo pones en el canal máster y no necesitas meter limitadores, no necesitas meter nada porque te abre el sonido así, te suena gigante y es con un plugin. Y está Claro. buenísimo. Es un tip que a mí me encanta y que, bueno, uno de los que lo usa es CLA, ¿cómo se llama? El que hace los plugins de webs, los CLA, el LA2 y todo eso. Claro. No me acuerdo ahora el ingeniero, se me fue el nombre. Bueno. CLA, Carlos López Ese. Andreo. Sí, sí, lo conozco. No, Es no amigo recuerdo. tuyo. No, Es se amigo me fue el tuyo. nombre, personajes. Bueno, Sí, sí, bueno. que tiene las bocinas, las NS10 y todo, que sacaron ahora ahí. Tremendo, tremendo. Bueno, Bueno, escúchame. Vamos punto por punto. Ya hablamos de micrófonos, hablamos de compresores. Y ahora, Chris Lord, ahí está, Chris Lord, ¿ves? Chris es un capo, Chris. Perdón, ya la Yo, edad a yo, mí se tra- me van los nombres, ¿viste? yo trabajé con Jeff Lord Alge, el hermano. Mirá vos, También capo. personaje, Escúchame. Chris Lord. Sí, sí, son divinos. Tenemos el compresor. Ahora vamos a meternos en el EQ. ¿Ok? Qué lindo. Porque el EQ, otra herramienta totalmente incomprendida. Siempre hay una costumbre de sumemos y nunca restemos. Es como que los ecualizadores solamente van para arriba, ¿viste? Del cero. O Sí, sea, uy, me suena medio opaco, le doy agudos.
claro, nunca se le ocurrió a nadie que cortemos graves. Entonces, ¿qué pasa? Termina todo distorsionado, sonando rarísimo, porque se usa mal perdón, el ecualizador. Entonces, te paso la pelota y hablemos de ecualizadores. Bueno, el tema de los ecualizadores es otro tema. Lo vamos a dividir en dos ramas de ecualizadores. Yo les llamo así, musicales o quirúrgicos. ¿Sí? El ecualizador musical es un ecualizador que en realidad suena más dulce, tiene como los ecualizadores de 4 bandas, ¿sí? Que te permiten musicalizar, agarrar la música y darle como esa redondez y todo. El quirúrgico ya te permite hacer curvas de notch, filtros de peine con las curvas de notch, o sea, empezar a hacer curvas muy puntuales sobre una frecuencia y el recortar, ¿sí? Yo uso una herramienta que se llama SOOT, que me encanta, que es como un suavizador que se escribe SOOTHE, como sote, así sería. Con el SOOT lo que tiene es que justamente trabaja con los armónicos que son molestos, que a veces podemos tener una señal, y los suaviza, entonces te ayuda mucho en la ecualización para trabajar. Esa es una forma que son ya cosas más modernas, son tipo ecualizadores más modernos, ¿no? Volviendo a la ecualización, como decía, tenemos dos, el quirúrgico y tenemos el musical. Si vos agarrás un quirúrgico y haces que sea tu señal, tu win sea súper finito, lo que vos podés hacer, si escuchás alguna señal que te molesta y no sabes por dónde agarrarla, subís y empezás a hacer un barrido. Y vas a empezar a escuchar, por ejemplo, una voz, y en un momento vas a sentir un sonido que es muy molesto al oído, esa frecuencia es un problema. La bajás, haces otro, y así se crean los filtros de peine, que son como muchas hacia abajo, que vas limpiando. Digo, yo uso esta herramienta que te ahorra mucho trabajo, pero es una forma de hacerlo, ¿sí? Que es importantísimo. Vuelvo a lo que dije antes, fundamental conocer cuál es la fundamental, los armónicos de un instrumento, porque eso te va a ayudar a decir, quiero que un sonido se sienta más presente, trabajo sobre la fundamental, ¿sí? Quiero que tenga como ese brillo, trabajo sobre los armónicos, ya le doy ese brillito, todo eso, ¿sí? Entonces puedo agarrar y, por ejemplo, un bombo. Vamos a agarrar un bombo. Un bombo lo puedo hacer, yo quiero que tenga peso, pero que también tenga el martillo, ¿sí? Ese que se escucha cuando pega, el clap ese. Mucha gente le da mucho grave y es un error. En realidad, si vos agarrás un bombo y podés cortar abajo con un pasalto y vas limpiando y dejás, no sé, de 80 para arriba, si querés, levantás un poquitito ahí, en 300 hace una bajadita para sacar la zona media baja, que es como la parte más fangosa, y después en 2.5K es donde se escucha el martillo contra el parche. Y entonces ahí podés volver a realzar un poco, y una vez que realzás ahí, tenés ese golpe de martillo que normalmente se busca para que tenga el clamp, para que con el bajo se distingan más. Algo importante, pues, bombo bajo tienen que estar muy parejito porque si no se pueden escuchar esos desfasajes en los toques y queda horrible, ¿no? Te le quita presencia a una mezcla. Claro. Bueno, evidentemente, bueno, las herramientas son muchísimas y complejas. Así que, a diferencia de otras veces, lo que vamos a hacer ahora es, por hoy vamos a cerrar para que no se haga muy extenso, porque si no se hace, digamos, pesado para la gente escuchar toda una charla de una hora entera, por ahí hablar así media hora es más efectivo. Así que lo que vamos a hacer es, ya nos comprometemos para dentro de 3 o 4 días, hacer una siguiente charla continuando con este tema y, digamos, apuntando a otras cosas nuevas. Así que, ¿Sí? Sería bueno que te manden unas preguntas, todo, y de ahí podemos hacer como sí, más puntual al responder, ¿no? vamos a hacer eso. Yo ahora voy a abrir un tema como para que la gente ponga preguntas concretas y entonces ponerle antes del viernes nos vamos a encontrar y vamos a ir respondiendo preguntas concretas sobre otras Dale. cuestiones. Así vamos dejando como capítulos que es más interesante y más fluido para ver inclusive. Total, total, buenísimo. Bueno, Gustavo Sacchetti desde México, Ariel Pozos Heredich desde Buenos Aires. Hemos estado con ustedes en este lugar y nos veremos por el mismo canal la próxima, qué sé yo, alguna cosa de eso. Gracias, Gus. Nos vemos, che. Gustazo verte, como siempre. Saludos a todos, gracias por estar, ¿eh? Saludos.